Resultados. En sesiones previas, revisamos la pertinencia de la prueba estadística y cómo se selecciona esta de acuerdo al tipo de variable y objetivo de la investigación. De acuerdo al objetivo, existen 3 tipos de pruebas: aquellas que permiten demostrar diferencia, asociación o predecir un fenómeno. De acuerdo a su objetivo principal, usted deberá elegir la prueba estadística pertinente. Si bien es posible interpretar una prueba estadística, al estar fuera de un contexto clínico, esta pierde su significado. Por tanto, es necesario realizar un análisis estadístico siempre dentro del juicio clínico, a través de los diferentes componentes del diseño arquitectónico. En este apartado, será necesario reflexionar de qué manera una maniobra puede provocar un desenlace al intervenir sobre el estado basal y a través de la elaboración de los diferentes cuadros o tablas, llevaremos a cabo la descripción de estos resultados. Los cuadros seguirán la lógica del diseño arquitectónico y se van a adecuar a cada uno de sus componentes: estado basal, maniobra y desenlace. Para esquematizar cada uno de los contenidos de los diferentes cuadros, a lo largo de esta sesión trabajaremos con el siguiente ejemplo. Supongamos que el objetivo de su estudio es determinar el efecto a largo plazo del consumo de proteínas sobre la tasa de filtrado glomerular en adultos clínicamente sanos. Por lo tanto, usted pretende demostrar si existen diferencias entre los valores de la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a 4 niveles de ingesta de proteínas: patrón de consumo bajo, moderado alto y alto, mientras que su variable desenlace es tasa de filtrado glomerular y corresponde a una variable cuantitativa de distribución normal. En esta diapositiva es posible observar el diseño arquitectónico de nuestro ejemplo. El estado basal se compone por adultos sanos, de 20 a 59 años. La maniobra principal es el patrón de consumo de proteínas y algunas de las maniobras periféricas son diabetes mellitus, síndrome metabólico, actividad física e ingesta calórica. Como desenlace tenemos a la tasa de filtrado glomerular. Partiendo de este modelo arquitectónico, integraremos el modelo estadístico al juicio clínico. En la descripción de los resultados de una investigación, se deberá describir las características generales de la población de estudio, comenzando por el número de pacientes evaluados y las razones de su selección, la edad promedio de la población, el sexo, y en caso de que el desenlace sea dicotómico, se deberá determinar el número de los sujetos que sufrieron el desenlace, o bien las medidas de tendencia central y dispersión en caso de que éste sea de tipo cuantitativo. Posterior a la descripción inicial de resultados, se recurre a la elaboración de cuadros que siguen la secuencia lógica del diseño arquitectónico y que nos van a permitir integrar el modelo estadístico. En el primer cuadro se realiza una descripción numérica de las características basales de la población. La presentación de las variables se hará de acuerdo a las medidas de resumen y dispersión, considerando el tipo de variable y escala de medición. Para las variables cualitativas, los resultados se presentarán como frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas de libre distribución, los resultados deberán presentarse con medianas y rangos intercuartilares. Para las variables de distribución normal, los resultados deberán ser presentados como media y desviación estándar. Con frecuencia, el orden de la presentación de los datos sigue la misma disposición en la que se obtiene la información durante la atención médica, iniciando por datos generales, síntomas y antecedentes, continuando con signos clínicos y finalmente con datos de laboratorio y gabinete.
En el cuadro 1.5 se deberán mostrar las características basales de la población y cómo se distribuyeron cada una de las maniobras. Este cuadro nos permitirá conocer si existen diferencias entre los distintos grupos de comparación que podrían impactar en el desenlace, condicionando un sesgo de susceptibilidad pronóstica. De la misma manera que en el cuadro 1, los resultados deberán ser presentados con su medida de resumen y dispersión, de acuerdo al tipo y escala de medición de la variable. Para poder contrastar la maniobra principal con las características basales de la población, usted deberá elegir la prueba estadística de acuerdo al objetivo y tipo de variable. En este caso, considerando que tenemos 4 grupos de comparación, para la variable sexo, que es cualitativa dicotómica, la prueba estadística pertinente es chi cuadrada, mientras que para la variable ingesta de sodio, que es una variable cuantitativa de libre distribución, la prueba estadística pertinente será la prueba de Kruskal-Wallis. Para la elaboración de este cuadro, el 2 y el 3, es necesario seleccionar una prueba estadística como parte del análisis bivariado. En el cuadro número 2 se describe la calidad de la maniobra principal y de las maniobras periféricas. En este ejemplo no se señala el grado de apego a la maniobra principal, pero se muestran las diferentes maniobras periféricas que podrían tener impacto en el desenlace. En este caso, las maniobras periféricas son el desarrollo de diabetes mellitus, síndrome metabólico e ingesta calórica. En este ejemplo, comparamos nuestra maniobra principal, patrón de ingesta de proteínas, contra maniobras periféricas, diabetes mellitus, actividad física e ingesta calórica, a fin de determinar el impacto sobre el desenlace. En el tercer cuadro se evidencia el efecto de la maniobra principal sobre los desenlaces primario y secundario, sin considerar el ajuste por las variables confusoras. En el cuadro número 4 deberá considerar el efecto de estas variables de confusión. En este apartado deberá mencionar cuántos pacientes se perdieron en el seguimiento. Estos aspectos se consideran al redactar el texto correspondiente al apartado de resultados. En esta diapositiva es posible observar el modelo multivariado de ANCOVA. Se conjuntan el cuadro 3 y el cuadro 4. El cuadro 3 se encuentra resaltado en negritas y muestra únicamente el efecto de la maniobra, ingesta de proteínas, sobre el desenlace, tasa de filtrado glomerular. En el cuadro 4 se marca el modelo 2 y el modelo 3 y es posible observar el ajuste por las principales variables de confusión. Las variables por las cuales se deberá ajustar este modelo serán aquellas clínicamente o estadísticamente significativas. El modelo multivariado adecuado se deberá seleccionar a partir de la variable de desenlace. Si esta es dicotómica, deberá elegir el modelo de regresión logística. Si su variable es cuantitativa continua, deberá elegir un modelo de regresión lineal o ANCOVA. Si su desenlace es tiempo-persona, deberá elegir un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Para la descripción de sus resultados, deberá realizar una redacción clara, concisa y sin emitir juicios, que permita comprender los resultados aún sin ver los cuadros.